Vamos a ir al Señor de corazón. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad, por este momento, Señor, de escuchar tu voz y tu palabra eterna. Te pido, Padre, que hoy tú nos hables por el poder de tu Espíritu Santo. Que no sean simplemente palabras humanas, sino tu mensaje divino para nosotros. Y te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tengo que decirles que luché para preparar el mensaje de hoy. Por supuesto que cada mensaje, en cierto modo, es una lucha. Es algo como dar a luz un bebé. Uno se esfuerza, uno estudia, uno se pregunta y ora y busca lo que Dios quiere. Pero esta semana en particular fue una lucha. Yo creo que Dios tiene un mensaje para nosotros hoy, pero también creo que es muy fácil que malentendamos ese mensaje. Así que quiero invitarles a que abran el corazón y le pidan al Espíritu Santo que les diga exactamente lo que Él quiere decirnos a través de su palabra hoy. En el año 1976, Jimmy Carter fue elegido presidente de los Estados Unidos. El pueblo creyente, el pueblo evangélico, lo recibió con muchísimo entusiasmo. De hecho, la revista Newsweek declaró que en 1976 era el año del evangélico, porque tanto Carter como su opositor Gerald Ford, ambos eran personas creyentes que declaraban que habían nacido de nuevo, eran evangélicos. Y en medio de la crisis económica y los cambios sociales que habían sucedido en la primera mitad de los años 70, muchos esperaban que este sería el hombre que llevaría al pueblo, a la nación, de regreso a Dios. Eso no es precisamente lo que sucedió. Por lo general, los historiadores concluyen que la presidencia de Carter no fue de las mejores que ha habido en este país. Él mismo fue un hombre de integridad, pero algunos de los miembros de su gabinete no lo fueron. Y había muchas acusaciones de corrupción. También se consideró que él fue indeciso e ineficiente como presidente. Muchos dicen incluso que ha sido un mejor expresidente que presidente. Por ejemplo, desde 1984 ha trabajado para impulsar la obra de una organización sin fin de lucro que se llama Hábitat para la Humanidad, que construye hogares para las familias de bajos recursos. Ahora, ¿por qué les hablo de un presidente que fue elegido hace más de 40 años? Simplemente porque cosas parecidas suelen suceder una y otra vez a lo largo de la historia humana y en muchos países. Cada vez que nosotros ponemos nuestra esperanza en un hombre, terminamos decepcionados. Cada vez que pensamos que esa persona por fin nos va a llevar a la paz y la prosperidad, sucede algo muy diferente. Por eso Dios nos dice en su palabra, en el Salmo 146, verso 3, no pongan su confianza en gente poderosa, en simples mortales que no pueden salvar. Más bien, Él nos está llamando hoy a dejar de poner nuestra esperanza en los reinos pasajeros y efímeros de este mundo, y esperar y confiar más bien en su reino eterno. Ningún presidente, ningún congresista, ningún juez podrá darnos lo que realmente necesitamos. Solamente Dios lo puede hacer. Y tenemos que resistir la tentación de confiar en los hombres.
La Biblia nos dice que Jesús fue tentado en todos los aspectos como nosotros. Jesús incluso fue tentado a poner su confianza en el poder político, así como nosotros somos tentados a hacerlo. Pero si él hubiese cedido a esa tentación, entonces habría tenido que abandonar la misión que su padre le había encomendado. Vamos a leer la historia de esa tentación en Lucas capítulo 4, versículos 5 al 8. Lucas capítulo 4, versículos 5 al 8. Y así dice la palabra de Dios. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo: te daré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada, y puedo dársela a quien yo quiera. Así que, si me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó: escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. En esta tentación, Satanás declara que él ha recibido la autoridad sobre todas las naciones del mundo. Jesús ni acepta lo que dice ni contradice esa declaración del enemigo. Pero podemos sacar la conclusión de que antes de rebelarse contra Dios, Satanás, que en aquel tiempo era un ángel, había sido puesto a cargo de la tierra. Y entonces cuando se rebeló contra Dios fue rebelarse contra quien le había dado la autoridad sobre la tierra, pero querer quedarse con esa misma autoridad. Sería como si el gobernador de ese estado, tal como sucedió en 1861, declarara que ya no formamos parte del país, que ahora vamos a hacer nuestro propio país. ¿Y qué sucedió? Hubo una gran guerra para recuperar ese territorio perdido, y eso es exactamente lo que ha sucedido aquí en la tierra. El enemigo dijo: no, yo quiero ser el dueño de todo esto. Tú me has dado autoridad, pero yo lo quiero todo. Y ahora se ha desatado una guerra espiritual para recuperar ese territorio rebelde. Entonces Jesús vino a la tierra precisamente con ese propósito. Pero su batalla, su guerra, se libra de una manera inusual. Porque Jesús vino a ganar la batalla contra el enemigo con armas muy diferentes de las armas que usa el enemigo. El enemigo usa la mentira, la rebelión. El enemigo es orgulloso y se pone en un lugar que no le corresponde. Y Jesús hizo todo lo contrario, se humilló. Se sinceró, siempre dijo la verdad. Y vino finalmente para ganar la victoria mediante un sacrificio. Pero Satanás le estaba ofreciendo a Jesús un atajo. Le dijo: mira, tú no tienes que ir a la cruz. Tú no tienes que morir. Tú no tienes que sufrir todo ese abuso. No tienes que escuchar lo que te van a decir. Solamente por un instante adórame. Y yo te daré todo eso. Y le mostró en una visión todo el poder militar de Roma con sus soldados impresionantes y sus máquinas de guerra. Y le mostró toda la filosofía y la belleza de la arquitectura griega y el arte de China y todas estas cosas que la humanidad ha producido. Todo eso te lo doy, a Jesús.
si tan solamente me adoras. ¡Qué gran tentación! Y se parece mucho a la tentación que enfrentamos nosotros cuando queremos usar medios humanos para lograr fines divinos. O sea, cuando queremos hacer lo que Dios quiere, pero de la manera humana. Vamos a decir, por ejemplo, que lograras traer a alguien a la iglesia diciéndole una mentira. Ven porque este domingo están regalando cerveza. ¿Será que Dios va a usar esa mentira para salvar el alma de esa persona? Estamos usando medios humanos para tratar de lograr fines divinos. Lo que el diablo le estaba tentando a Jesús. Y ni hablar del mundo de la política. Pero Jesús reconoció que si él hacía eso, claro, él podría recuperar todos los reinos del mundo, podría recuperar a toda la humanidad, pero en el proceso se convertiría en algo peor de lo que es ahora. Porque ya no habría posibilidad de salvación. Él podría reinar sobre la tierra, pero todavía estaríamos destinados al infierno después de morir. Ya no habría salvación para el ser humano. Y en lugar de tener muchos reinos corruptos, tendríamos solamente un reino totalmente malvado. Porque Jesús, al adorar al diablo, se convertiría en pecador. Y entonces tendríamos un tirano, un dictador, con todo el poder. Sería el infierno sobre la tierra. Si se iba a lograr la salvación que él había venido para comprarnos, solamente podría ser a través de la cruz. Antes de la gloria de la salvación tenía que venir el sufrimiento y el sacrificio de la cruz. Y Jesús, tan sabiamente, se defendió con la palabra de Dios. Solamente al Señor tu Dios adorarás. Ahora, sinceramente podríamos meternos en especulaciones interminables sobre lo que habría sucedido si Jesús se hubiese dejado convencer por el diablo, ¿no? Sabiendo que Jesús es Dios hecho hombre, ¿qué habría sucedido con sus dos naturalezas? Puedes leer página tras página de teólogos muy sabios que tratan de resolver ese problema. Lo bueno es que no lo hizo. Entonces no tenemos que especular sobre lo que habría sucedido si lo hubiera hecho. Solamente tenemos que darle gracias a Dios de que no lo hizo, de que no cedió ante esa tentación. Pero debemos aprender también la lección. Que nosotros no vamos a transformar el mundo tampoco, usando las armas del enemigo. Y la gloria solamente viene a través del sufrimiento. La gloria solamente viene después de la cruz. Y nosotros nunca vamos a transformar el mundo usando armas humanas, sino que el mundo solamente va a ser transformado cuando el corazón de la gente cambia. Alguien ha dicho que la cosa más revolucionaria que puedes hacer es compartir el Evangelio. Porque solo el Evangelio puede cambiar el corazón del ser humano. Ahora, por supuesto, el cristiano debe ser un buen ciudadano. Debemos, si tenemos el privilegio de hacerlo, debemos votar. Debemos orar y pedir la dirección de Dios y votar según nuestra conciencia. Algunos, Dios nos llama a entrar a la política. Justamente esta semana estaba leyendo las historias de algunas de las nuevas congresistas, mujeres cristianas. Y hoy más que nunca tenemos en el Congreso de este país mujeres cristianas que están en contra, por ejemplo, del aborto. Y una de ellas
ha sido maestra de escuela dominical por 25 años y sintió que Dios le estaba llamando a entrar a la política. Entonces, qué maravilloso, ¿no? Hay personas que son llamadas a hacer eso, pero no debemos poner nuestra esperanza en la política. Aunque todo el Congreso fuera cristiano, eso no va a salvar este país. Lo único que va a salvar a este país y a cualquier país del mundo es el Evangelio. Y por eso Dios nos está llamando a dejar de vivir para los reinos de este mundo y vivir para su reino eterno. Algunos piensan que con su voto van a poder recuperar alguna maravillosa era dorada del pasado, que en realidad jamás existió. Y otros piensan que con su voto van a poder tener líderes progresivos que nos van a llevar hacia una utopía. Y cada vez que la humanidad ha pretendido hacer eso, ha terminado en un desastre. Tenemos que poner nuestra esperanza solamente en el reino de Dios y vivir para el reino de Dios. Jesús nos contó varias historias, varias parábolas para mostrarnos cómo es el reino de Dios. Y quiero que veamos solamente dos de esas cortas parábolas en Lucas capítulo 13, versículos 18 al 21. Lucas 13, 18 al 21. Dice así: ¿a qué se parece el reino de Dios? Continuó Jesús. ¿Con qué voy a compararlo? Se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerto. Creció hasta convertirse en un árbol y las aves anidaron en sus ramas. Volvió a decir: ¿con qué voy a comparar el reino de Dios? Es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Ahora, ¿te das cuenta de que el reino de Dios es para todos? Porque Jesús usa un ejemplo de un hombre y de un ejemplo de una mujer para ilustrar este punto. Como por decir, el reino de Dios no es solamente para los hombres ni es solamente para las mujeres, es para todos. Ahora, ¿qué ejemplos nos da? Primeramente, compara el reino de Dios con una semilla de mostaza. Nosotros compramos la mostaza en botellas de plástico y ni siquiera pensamos en cómo es, ¿verdad? Para nosotros la mostaza es una sustancia amarilla que mancha la ropa, pero sabe muy deliciosa en ciertos alimentos. Pero la mostaza preparada que nosotros compramos se elabora en base a una semillita muy pequeña, redonda, la semilla de la planta de mostaza, que se muele, se le agrega vinagre y otras especias y ¡zas! Ahí está la mostaza. Pero en el día de Jesús, y todavía en muchas partes del mundo, la planta de mostaza era la semilla más pequeña que se solía sembrar en el jardín, que se convertía en la planta más grande que uno podía encontrar en el jardín. No la planta más grande del mundo, la planta más grande que se encuentra comúnmente en un jardín. Porque si se deja, la planta de mostaza llega hasta más de 3 metros de alto. Es una hierba de 3 metros, ¿no? Entonces Jesús, ¿qué nos quiere decir con esta comparación? Sobre todo, nos está diciendo que hay una gran diferencia entre cómo comienza el reino de Dios y cómo termina. Comienza de manera muy pequeña. Comienza con 12 discípulos y uno de ellos es un rey. Pero crece, 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 crece. Porque tiene dentro de sí misma la capacidad para crecer. Y lo único que necesita es el suelo adecuado. Si se toma esa semilla de mostaza y se siembra, automáticamente va a crecer. Después de sembrarlo, si le cae la lluvia, si brilla el sol sobre esa semilla, va a brotar, va a crecer. Y así es con el reino de Dios. No es algo artificial, no es algo que nosotros tenemos que hacer crecer, sino que bajo las condiciones adecuadas, el reino crece solo y se hace enorme.
Y el reino puede llegar a un pueblo en Chiapas y comenzar con unas pocas personas y convertirse en algo. Y en cualquier parte del mundo es lo mismo. Así es el reino, nos dice Jesús. Entonces, no busquemos siempre lo vistoso, lo grande, lo maravilloso, lo humano, sino busquemos esas maneras pequeñas al parecer, pero que se hacen grandes, donde Dios está trabajando. También compara el reino de Dios con la levadura que una mujer mezcla en la masa para hacer pan. Esta es una comparación muy interesante porque en la Biblia la levadura casi siempre representa algo malo, pero aquí representa algo bueno. Ahora, nosotros ya casi no hacemos pan en casa. Pero si alguno de ustedes o alguna de ustedes lo ha hecho alguna vez, ustedes saben que la levadura es imparable. Si uno pone una masa con levadura, no me refiero al polvo para hornear, eso funciona de otra manera, pero con la levadura, que en realidad es un microbio, uno lo pone en la masa. Si a uno se le olvida esa masa y regresa después de muchas horas, va a encontrar que no ha dejado de crecer, que se extiende y sigue creciendo y ahora hay mucho que limpiar, porque a uno se le olvidó. Solamente el horno detiene el crecimiento de la levadura. Y así dice Jesús, el reino de Dios llega como algo pequeño, pero crece y crece y crece y crece de manera imparable. No lo vas a poder detener. Entonces nosotros vemos que en los 2000 años que han transcurrido desde que Jesús llegó para establecer su reino sobre la tierra, se han levantado y han caído muchos reinos. Ese imperio romano que era tan poderoso cuando Jesús nació, ya no existe. Y se han levantado muchos otros imperios y muchas otras naciones que han tenido sus colonias y se han extendido alrededor del mundo o han dejado de existir o se han convertido en países de segunda o de tercera categoría. Pero el reino de Dios no ha dejado de crecer. Ni dejará de crecer. El reino de Dios se sigue extendiendo. Entonces la pregunta para nosotros es esta: ¿voy a vivir para uno de esos reinos de la tierra que tarde o temprano va a dejar de existir y va a pasar al olvido? Y se va a convertir nada más en una nota de la historia. ¿O voy a vivir para el reino de Dios? Quizás no es muy impresionante en sus comienzos. Quizás no es lo que todo el mundo admira, pero no deja de crecer. Y recibe a todos, como en esa planta de mostaza, donde llegan todas las aves del cielo para anidar, recibe a todos. ¿Para qué voy a vivir? ¿A qué voy a dedicar mi vida? ¿A qué voy a dedicar mi atención? ¿A qué voy a dedicar mis esfuerzos? ¿En qué voy a poner mi confianza? ¿En la gente o en Dios? Entramos al reino de Dios cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. O sea, cuando conviertes al Rey del reino en tu Rey, entonces entras a su reino. Esa es la manera de entrar. Ahí comienza la vida en el reino. Ahora, si ya conocemos a Jesús, si ya somos parte de su reino, entonces, ¿cómo vivimos para su reino? ¿Cómo se expresa la vida en el reino de Dios? Bueno, primeramente se expresa en la oración. Jesús nos enseñó a orar: venga a tu reino. Entonces nosotros oramos por la extensión del reino de Dios cada vez que oramos por la salvación de una persona perdida. Cada vez que oramos por una nación, cada vez que oramos por nuestros misioneros, cada vez que nosotros oramos por alguna situación en particular donde queremos ver la obra de Dios, estamos pidiendo
la extensión de su reino. Entonces, como creyentes, si vamos a vivir para el reino de Dios, lo hacemos primeramente orando. También vivimos para el reino de Dios cuando compartimos el Evangelio. Porque el Evangelio es la manera en que avanza el reino. El reino avanza mediante la predicación del Evangelio. Jesús dijo en Mateo 24:14, y este Evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, cuando nosotros apoyamos a otros para predicar el Evangelio, o cuando nosotros compartimos el Evangelio de diferentes maneras, estamos impulsando la extensión del reino de Dios. Y finalmente vivimos para el reino cuando caminamos en la justicia, la paz y el gozo del Espíritu Santo. Porque el apóstol Pablo escribe estas palabras en Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Entonces, cuando nos sometemos a la voluntad de Dios para vivir en su justicia, estamos viviendo en el reino. ¿Ves? Cuando vivimos en el reino del mundo, entonces no nos sometemos a la justicia de Dios, sino que vivimos de acuerdo a la presión de la gente. Pero cuando buscamos la voluntad de Dios y vivimos de acuerdo a su voluntad, caminamos en la justicia que el Espíritu Santo produce en nosotros. Cuando nuestra confianza está puesta en Dios, entonces tenemos su paz, sin importar lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Y cuando caminamos de la mano con el Espíritu Santo, Él nos llena de su gozo, a pesar de las circunstancias. Esa es la vida en el reino, una vida de oración, una vida del Evangelio, una vida de justicia, de paz y de gozo. En las elecciones recientes en este estado, uno de los candidatos gastó $104 millones en su candidatura. $104 millones es si bien recuerdo, la carrera estatal más costosa de la historia. Y perdió. Si la gente del mundo está dispuesta a gastar $104 millones solo para perder, ¿cuánto estamos dispuestos a gastar tú y yo para ganar en la vida del reino de Dios? Y no me refiero solamente a dinero, me refiero a tiempo, atención, esfuerzo, confianza, corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu atención? ¿Estás confiando en la gente o estás confiando en Dios? ¿Estás viviendo para los reinos del mundo o estás viviendo para el reino de Dios? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por extendernos la invitación de ser parte de tu reino eterno. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús para abrirnos la puerta y hacernos ciudadanos de tu reino por la fe. Ayúdanos ahora, Señor, a reconocer las tentaciones del enemigo, a poner nuestra confianza donde no debe estar, para que más bien confiemos plenamente en ti, impulsemos la extensión de tu reino y vivamos en él, comenzando ahora. Y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.